Muy buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar de nuevo a sus hogares. Esta noche, una noche especial en la que aquí en la capital, en Guatemala, canta nada menos y nada más que Andreas Bocelli y Gaby Moreno en un show espectacular seguramente. Pero nosotros aquí vamos a tratar un tema también de mucho interés, las elecciones en el deporte, y está para conversar sobre ese tema con nosotros el presidente de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, CDAG, Gerardo Aguirre. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, este mes hay elecciones en la Confederación, hay elecciones del Comité Olímpico y también hay elecciones de la Federación de Fútbol. Creo que las demás son para el mes de noviembre. Pero tal vez me gustaría que para que los televidentes se vean imbuidos en la importancia que tienen estas elecciones, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del deporte federado en Guatemala? ¿Qué representa la CDAG? ¿Cuántas asociaciones, cuántos deportistas federados hay en Guatemala? Bueno, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala es la responsable, tiene la rectoría del deporte federado, tiene 45 federaciones y asociaciones deportivas nacionales afiliadas, tiene un presupuesto del 40% del 3% del presupuesto de ingresos ordinarios de la nación. Dígase, este año Confederación tiene un presupuesto de 324 millones de quetzales, que distribuye el 50% directo en asignaciones a las federaciones, y el otro 50% lo utiliza en el pago de salarios de aproximadamente 800 personas, el pago de algunos gastos de operación de todas las instalaciones. Son 72 instalaciones las que Confederación tiene. Y después de eso, pues este año también tiene la responsabilidad de la organización de los Juegos Nacionales, que se ha optado por realizar 45 campeonatos nacionales para los 45 afiliados, y después de eso pues queda una cierta cantidad de dinero para la inversión en infraestructura. También Confederación es responsable de desarrollar infraestructura deportiva al deporte federado, dándole mantenimiento a las instalaciones y desarrollando nuevas instalaciones. Gerardo, y una de las cosas que se debate ahora mucho, sobre todo en los programas de deporte, en la radio, es la falta de la participación o representación de los deportistas en todos los procesos de elección. La elección de la CDG es únicamente participan las asociaciones y las federaciones. Sí, digamos que el padrón electoral de Confederación es de los 45 presidentes o en su defecto vocales primero de estas federaciones y asociaciones deportivas. En el proceso eleccionario, digamos, de los presidentes de las federaciones, a las federaciones las eligen los presidentes de las asociaciones departamentales. Y los presidentes de las asociaciones departamentales son electos por los deportistas departamentales. Entonces, digamos que en la cadena sí hay una participación de los deportistas, pero es a nivel de las asociaciones. En el caso de las asociaciones deportivas nacionales, varía los grupos electores, porque te puedo decir que en el caso del softball, que fue un deporte que hicimos ambos, ahí son los representantes de los aproximadamente 200 equipos los que forman parte de los que son el electorado. Por ejemplo, en el pentatlón, que es un deporte que han hecho mis hijos, el electorado ahí lo conforman los deportistas cuando son mayores de edad y cuando son menores de edad en su defecto. O sea, cada federación tiene una mecánica diferente para elegir sus delegados, digamos, sus electores. Así es. ¿Y cómo se vislumbran las elecciones para este año? ¿Cuántas planillas están ya inscritas? Porque ya venció el plazo para la inscripción de planillas. No, de hecho, la elección del Comité Olímpico es el 19 de octubre, que es la primera de estas tres elecciones relevantes. Las inscripciones se vencen este viernes 4, ¿verdad? Las elecciones para la Federación de Fútbol son el 26 y la inscripción vence 15 días antes.
y la elección para la Confederación Deportiva son el 9 de noviembre. Entonces, me parece ser que 15 días antes son como 20 y tantos de octubre. Entonces, la mecánica es esa, digamos, y unos días después ya el Tribunal Electoral del Deporte Federado analiza las planillas y unos días después informa si fue aceptada o no la inscripción de las planillas. No hay reelección, tengo entendido que no hay reelección en los cargos directivos de la CDAG, ¿verdad? Por ley, en la CDAG no hay reelección. Ni en las federaciones. En las federaciones y asociaciones deportivas sí nacionales hay una reelección. ¿Y en el Comité Olímpico? Comité Olímpico está regido todo a través de la Carta Olímpica, y en la Carta Olímpica no hay limitación de reelección, ¿verdad? O sea, un comité ejecutivo de Comité Olímpico puede reelegirse todas las veces que los electores definan. Digamos que yo en mi tiempo de dirigente y deportista aún, todos recuerdan al doctor Beltanena, que fue presidente del Comité Olímpico, y el doctor pues fue presidente del Comité Olímpico, no sé si 16 o 20 años, eso significa que fue 4 o 5 periodos, no sé exactamente, ¿verdad? Pero en el caso del Comité Olímpico está regido todo por la Carta Olímpica, y en el caso de Carta Olímpica no hay limitación de reelección. ¿Y cómo se vislumbra la elección de la CDAG para este año? ¿Ya hay grupos que están proponiendo candidatos o todavía no hay? Hay bastante especulación y bastante incertidumbre. Oficialmente yo sé que hay ahorita 2 planillas. Una planilla que es muy cercana a nosotros, que es una planilla que se podría decir la planilla oficial. Para continuar. Para darle continuidad a los proyectos y a lo que nosotros hemos ido desarrollando. Y tengo conocimiento que también hay otra planilla que preside el licenciado Ramiro Coloma, y he oído ahí de que hay algún par de opciones más que no sé si van a salir o no. Podrían o no salir, como cada 4 años siempre hay algunos nombres que se repiten en ese intento de estar o de volver en algunos casos a la CDAG. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos de inmediato para conversar un poco más sobre el futuro también del deporte guatemalteco, qué es lo que conviene y lo que se debe hacer para que Guatemala finalmente logre un crecimiento en sus atletas, en sus deportes federados. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. No espere que le pregunte en esta entrevista cómo se ve usted en los próximos 5 años. Entonces déjeme mostrarle lo que yo he hecho en los últimos 5 años. Con permiso. No hace falta. Está contratado. Por todos los que la leyeron y todos los que deben leerla, vuelve Crónica, la revista de los que toman decisiones. Suscríbase ya. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la segunda parte de este enfoque, tratando esta noche el tema elecciones en el deporte federado, en el deporte organizado de Guatemala, en el Comité Olímpico también. Gerardo, tú como deportista, softbolista, pitcher de la selección nacional, campeón con varios equipos, conoces a profundidad la práctica del deporte. ¿Qué es lo que nos falta en Guatemala para que podamos realmente tener mejores deportistas, mejor organización? Guatemala es uno de los pocos países que cuenta con un presupuesto estatal muy consistente y sin embargo no hemos logrado grandes mejoras en comparación, por ejemplo, con El Salvador, que es el país con el que más competimos a nivel centroamericano. Bueno, yo te diría que un tema que yo siempre he manejado es que una federación o una asociación bien administrada tiende a poder dar buenos resultados. Una federación o asociación mal administrada no suele no dar resultados.
Entonces, yo en la medida que he ido pues, involucrándome más y más en este tema, te puedo decir que yo veo la gestión de Confederación y de Comité Olímpico, que son los dos órganos rectores del deporte federado establecido por la Constitución, es la de incentivar o buscar la forma de cómo tener federaciones y asociaciones deportivas bien gestionadas, lo mejor gestionadas posible. Digamos que si para las federaciones y asociaciones el gran desafío es tener deportistas de nivel mundial, hoy por hoy yo identifico desde el punto de vista o desde la perspectiva de los órganos rectores, ver de qué manera generamos o impulsamos a tener federaciones o asociaciones deportivas gestionadas a nivel mundial, que obviamente van a tender a dar resultados a nivel mundial. Entonces ese es el gran desafío. Y en estos años que hemos estado en Confederación, creemos que el modelo de gestión que venimos impulsando es un modelo que tiende hacia eso, digamos. Hemos establecido un modelo de gestión en donde hay evaluación de resultados de las federaciones, se evalúa el desempeño. Y con esta evaluación que ha ido evolucionando, porque también encontrar una forma adecuada de evaluación es todo un desafío, a través de este modelo de evaluación se decide, digamos que con eso se tiene el criterio de a qué federación o a cuál darle más o menos. Ese es el criterio para repartir, digamos, el presupuesto. A partir de hace 3 años, digamos que este va a ser el tercer año que el modelo de evaluación en base a resultados. Que es un modelo que ha ido evolucionando, porque el primer año lo tiramos así, bueno, vamos a evaluar el desempeño y queremos que queremos que por la evaluación de desempeño se tenga el criterio, pero inmediatamente resultó con que el modelo de evaluación tenía que ser individual, porque no podemos evaluar a la Asociación de Pesca, igual que a la Asociación Nacional de Softball, o a la Federación de Ajedrez, igual que a la Federación de Fútbol. Su particularidad, entonces, el número de afiliados, etcétera. El primer año, pues, todos los presidentes lo aceptaron, se decidieron, aceptaron el desafío de que a través de esta forma fuera distribuido el presupuesto. Fue todo un lobby político con ellos para tratar de que lo aceptaran en un principio. Después de eso, inmediatamente nos comprometimos a que en 6 meses teníamos ya manuales individualizados que se lanzaron, bueno, no se cumplieron los 6 meses, se lanzaron a finales de agosto del año pasado, y entonces ya a final del año pasado se evaluaron cada una con un manual individual, y a partir de entonces viene la mejora. Hoy la gestión de la Dirección Técnica de Confederación es ir desarrollando conjuntamente con las federaciones este modelo de evaluación, ver qué es lo que debiera de evaluarse. Y a largo plazo logramos a través de esto hacer la rectoría, porque aquellos aspectos a los cuales se les dé puntuación son los aspectos que las federaciones van a tender a desarrollar. Entonces podemos más o menos generar toda una estrategia de país dándole más o menos puntuación a aquellos aspectos que se identifiquen que son los necesarios a desarrollar. Mucho del éxito de cada una de las federaciones radica también en la calidad de sus instructores o entrenadores. Por supuesto. ¿La responsabilidad de contratación de los entrenadores, de los técnicos, es de las asociaciones o es del Comité Olímpico? Bueno, ahí nos trasladamos al Comité Olímpico. Las federaciones, yo te diría, y asociaciones tienen varios grupos de entrenadores. Todos los entrenadores que trabajan los procesos de desarrollo, masificación, perfeccionamiento, los contratan las federaciones con el recurso que Confederación les traslada. El alto rendimiento lo maneja el Comité Olímpico, digamos que el estadio pico final que maneja cada una de las federaciones. El Comité Olímpico, digamos que ellos le dan a cada una de las federaciones la posibilidad de escoger a sus entrenadores, pero al final el contratante termina siendo el Comité Olímpico. Y bueno, en el Comité Olímpico se han dado una serie de yo no diría denuncias, pero sí de quejas de algunos deportistas. Por ejemplo, está la karateca
por aquí tengo el nombre, María Dolores Castellanos, que denunció públicamente, incluso encaró al presidente del Comité Olímpico pidiéndole que permitiera que su entrenador viajara porque ella se presentaba en los torneos internacionales sin entrenador, perdón. En eso la CDAG no tiene ninguna participación. En ese caso puntual no. De hecho, el director técnico y entrenador de María es José Miralles. Yo conozco porque al final de cuentas estamos en ese ambiente y conozco un poquito la situación. José Miralles hoy por hoy lo contrata la Federación de Karate con el recurso que CDAG le traslada a la Federación, ya a criterio totalmente de ellos. Pareciera como que hay algún tipo de problema ahí entre el Comité Olímpico y el entrenador Miralles, y eso ha provocado que el Comité Olímpico no dé el apoyo a la Federación para la contratación de este entrenador. Entonces, más bien al contrario, existe cierto nivel de rechazo. Entonces, en este caso, los reclamos de María, que es una excelente atleta, y yo le vengo dando monitoreo desde escolar porque participó en deporte escolar cuando yo estuve vinculado a la Dirección de Educación Física. Entonces, es que este problema, digamos, que le afecta a ella, porque va a competencias y no tiene el apoyo, y ella pues ha dado excelentes resultados, ha sido medallista panamericana en Guadalajara, y ha dado buenos resultados que debieran de permitirle a ella eso, ¿verdad? Pero es un problema muy particular y hay muchas aristas alrededor de este problema, ¿verdad? Que es una pena porque Guatemala es quien pierde oportunidades también de presentar a un atleta de ese nivel a nivel internacional, ¿verdad? Pues yo te diría que una atleta que llega a su competencia sin su entrenador, pues le representa un hándicap y no debiera de padecer de eso, ¿verdad? Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final de este enfoque, tratando esta noche el tema del deporte y sobre todo las elecciones en el deporte. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. No espere que le pregunte en esta entrevista cómo se ve usted en los próximos 5 años. Entonces déjeme mostrarle lo que yo he hecho en los últimos 5 años. Con permiso. No hace falta. Está contratado. Por todos los que la leyeron y todos los que deben leerla, vuelve Crónica, la revista de los que toman decisiones. Suscríbase ya. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos con la parte final de este enfoque, tratando esta noche el tema de las elecciones en el deporte, las elecciones en fútbol, las elecciones en la CDAG y las elecciones en el Comité Olímpico de Guatemala. Les recuerdo que Enfoque es una producción de su revista Crónica y Canal Antigua, y esta noche está con nosotros Gerardo Aguirre, presidente de la CDAG. Gerardo, ¿cuál es el futuro de Gerardo Aguirre? Porque al no haber elección termina la carrera como dirigente deportivo. Qué terrible eso, ¿verdad? Porque se pueden imaginar cuánto le ha costado al país y al deporte el que Gerardo Aguirre tenga N cantidad de años de experiencia. Bueno, vamos con el mismo grupo que somos Comité Ejecutivo en Confederación, ya nos inscribimos la semana pasada como planilla para aplicar a Comité Olímpico y vamos a concursar por Comité Olímpico. O sea, básicamente la misma directiva que está ahora en la CDAG va a optar por ser el Comité Olímpico. Efectivamente, sí, solo que el Comité Ejecutivo de Confederación son 7 las personas que lo integran, en el caso del Comité Olímpico son solo 5. En este caso, 2 personas que son parte del equipo. Te digo que gracias a Dios estamos terminando la gestión perfectamente integrados y armónicos, que es personalmente para mí un logro muy particular porque sabemos que es un ambiente complicado y una directiva de 7 personas durante 4 años y a veces con situaciones tan tensas que eventualmente se han podido dar, es bien difícil, pero
gracias a Dios estamos terminando bien y vamos con los 5 primeros y los 2, digamos que el sexto y el séptimo nos acompañan, no inscritos, pero siguen siendo parte del equipo. Qué bien. Y volviendo al tema del deporte, después de tu experiencia estuviste primero dirigiendo el deporte escolar y luego el deporte federado, o sea que la experiencia es muy enriquecedora. ¿Qué nos falta hacer en Guatemala? ¿Qué proyecto grande dejan ustedes encaminado y cuál es el camino que se debe seguir para los próximos 4, 8 y más años para poder tener un nivel deportivo realmente, bueno, en Centroamérica somos el número 1, pero que ya estemos en un mejor nivel a nivel del área de Centroamérica, del Caribe y Panamericanos? Bueno, yo empecé mi carrera como dirigente deportivo siendo presidente de softball, ¿verdad? Que fue la primera vez que participé. Lindo deporte. Okay. Lo compartimos, ¿verdad? Después de eso, estando Francisco Aguilar, el Chino Aguilar de viceministro, me invitó a ser yo su director general y fui durante más de un año su director general. Y después tuve la oportunidad de organizar unos Juegos Centroamericanos Escolares y estando ahí hice el comentario que hasta que el deporte escolar no evolucionara, el deporte de Guatemala no iba a evolucionar. Y ahí como que me fleché y estuve 8 años al frente de la educación física y el deporte escolar y después de eso pues llegué a Confederación. Yo te diría que en Guatemala lo que hace falta tal vez de lo más relevante es que exista un plan nacional para el desarrollo de la cultura física y el deporte. Ese plan nacional estratégicamente debería de ser como la guía general, el norte general de todo el sistema deportivo. Y debiera de que el quehacer de cada una de esas 4 instituciones debiera estar vinculado a la consecución de ese plan. O sea que debería haber una coordinación muy estrecha. Que la ley establece que esa coordinación debiera estar a cargo del CONADER, el Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación, pero la ley misma dice que lo debe de hacer, pero no le establece una fortaleza real de gestión al CONADER. Y entonces prácticamente esa coordinación o esa planificación a veces se da de buena voluntad o de que las personas coincidentemente tienen una visión, pero no existe efectivamente no existe esa coordinación entonces y no existe ese plan que constantemente se esté revisando. Entonces, yo hoy por hoy, tal vez de lo más relevante que le veo al sistema es la necesidad de ese plan y de esa coordinación interinstitucional para que realmente los recursos sean bien utilizados. Y yo te digo, se supone que hay mucha plata, hablar de 800 millones de quetzales se dice es mucha plata, pero cuando esos 800 millones los dividimos dentro de 8, pues son 100 millones, y cuando esos 100 millones los trasladamos y los dividimos dentro de 15, pues son alrededor de $6.5 al año per cápita. Que un país desarrollado como España más o menos invierte como $55 per cápita, Alemania, Holanda como 38, 40. Entonces sí nos damos cuenta de que la inversión es poca, siempre el recurso es poco. Entonces tenemos que ver de qué manera aprovechamos bien la plata, la administramos bien, y obviamente sin planificación eso estamos lejos de lograrlo. Había creo que la administración anterior a la tuya empezó, no sé si concluyó, realmente no lo recuerdo, una academia o un centro para capacitación de deportistas, pero ya no se continuó con... El CIDeportes, efectivamente nosotros nos encontramos con el CIDeportes, pero nos encontramos con una realidad, y era que en los últimos 2 años habían dirigido hacia el desarrollo del CIDeportes alrededor de entre 34 y 30 millones por año. Pero el proyecto era bueno, pero no tenía el suficiente involucramiento de las federaciones, y el principal problema era que a principio de año se matriculaba alrededor de 500 atletas, y a final de año solo 250 de esos 500 tenían continuidad. Entonces prácticamente el 50% de esa inversión se estaba perdiendo. Entonces nosotros preferimos, además nos encontramos con una confederación muy endeudada, y entonces consideramos que era mejor suspender ese programa y darle a las federaciones la responsabilidad de desarrollar cada una de ellas su proyecto. Y ahora que estás terminando tu periodo, digamos, o tu gestión, ¿qué le podrías decir a los televidentes, pero al pueblo de Guatemala,
de qué es lo que debe hacer el guatemalteco también para participar más en los deportes, para apoyar más a los atletas, para que seamos más integrados como sociedad en torno al deporte. Bueno, yo te diría que como padres tenemos que ver de qué manera nuestros hijos hacen actividad física. O sea, con actividad física los niños se van a desarrollar físicamente mejor, y vincularlos a un deporte los va a hacer utilizar el tiempo de ocio de forma positiva. Y entonces va a haber menos tendencia a que se vinculen con desviaciones sociales, y entonces vamos a tener una población más sana física, psicológica y emocionalmente. Eso es lo primero. Lo otro es que realmente pues de lo que se trata la dirigencia deportiva, de lo que se trata la dirigencia es de crear oportunidad de hacer práctica deportiva. El deporte federado es práctica deportiva sistemática en búsqueda de perfeccionamiento para competencia, ¿verdad? Entonces, de lo que se trata la dirigencia y cada una de las federaciones es de abrir cada vez más posibilidades, ¿verdad? Más apertura, tener en los departamentos instalaciones que sean dignas y que incentiven a la práctica deportiva. Yo pienso que hoy la población pues tiene la oportunidad de practicar deporte sistemática, pero también hace falta muchísimo esfuerzo para dar más oportunidad. Lo que te podría decir es que se requiere generarle más condiciones a la población para crear más oportunidades, y que las federaciones vayan también teniendo cada vez mejor y más gestión, y el alto rendimiento, que es sumamente caro, ¿verdad? O sea, mantener el alto rendimiento es carísimo, y entonces la vinculación de iniciativa privada y de fundaciones a eso creo que es muy positivo. Muchas gracias, Gerardo. Estimados televidentes, estamos llegando al final de este programa. Evidentemente, Guatemala necesita de una mayor participación de los guatemaltecos y de los jóvenes guatemaltecos para más deporte. Hay una frase que dice que mente sana en cuerpo sano. Indudablemente la práctica del deporte nos lleva a tener una sociedad más sana, con menos violencia y con mayor participación y visión positiva. Así que ojalá, esperamos que primero Dios las elecciones, estos tres procesos electorales se desarrollen de la mejor manera, de una forma transparente, y sobre todo ojalá que las personas que lleguen a cada uno de esos cargos sean personas que tengan la visión de contribuir al desarrollo de Guatemala por medio del deporte. Muchas gracias, hasta el próximo martes a las 8 de la noche, y mientras tanto que Dios bendiga a cada uno de sus hogares.